Hola, ¿qué tal? A continuación, vamos a factorizar un polinomio de grado 3 y lo haremos de dos formas distintas. La primera, usando un poquito de ingenio, y la segunda con un método llamado el método de divisores binómicos. Bueno, comencemos. El objetivo es factorizar el siguiente polinomio. Es un polinomio cúbico, por ende no es tan fácil de hacerlo. Y bueno, él viene dado de la siguiente manera. Viene dado por x al cubo menos 2a al cuadrado x más a al cubo. Y esta factorización debemos realizarla en z de x. Eso quiere decir que los factores del polinomio solamente deben tener coeficientes en los enteros. Para ello tenemos un dato adicional de que a es un número entero. Como primera solución tentativa, podemos hacer un poquito de magia. Nosotros podríamos intentar relacionar x al cubo con a al cubo y simplemente nos quedaría x más a multiplicado por x al cuadrado menos ax más a al cuadrado. Lamentablemente esa factorización no nos otorga ningún factor parecido a este para que podamos seguir la factorización. Lo que sí podemos hacer es restar a al cubo y para compensar sumar a al cubo, de tal manera que acá nos quedaría más 2a al cubo. Así, menos a al cubo y más 2 al cubo nos da al cubo, o sea, es como si no hubiéramos hecho nada. De tal manera que en estos dos términos lo que tendríamos es lo siguiente: tendríamos x menos a multiplicado por x al cuadrado más ax más a al cuadrado. Y de estos otros dos términos podríamos factorizar menos 2a al cuadrado. De tal manera que si le quitamos menos 2 al cuadrado al primer término nos quedaría x y luego nos quedaría menos a. Esto nos permite quitar finalmente x menos a de ambos términos y que nos quede x al cuadrado más ax más a al cuadrado menos 2a al cuadrado, pero eso nos daría menos a al cuadrado. Este polinomio es un polinomio de grado 2 que se podría seguir factorizando dependiendo de su discriminante. Si nosotros calculamos su discriminante, que es b al cuadrado menos 4 veces a por c, eso nos daría 5a al cuadrado. Y de tal manera que en la fórmula general nosotros tendríamos raíz cuadrada de esto, o sea, raíz cuadrada de 5. Sí se puede seguir factorizando, pero esos factores no tendrían coeficientes en los enteros. Entonces finalmente ahí pararíamos. Esto de estar sumando ciertos términos para poder resolver el problema es un poquito complicado. ¿Cómo sabemos qué sumar para poder llegar a la respuesta? Entonces la pregunta que nos hacemos es: ¿será que hay un método que nos permita resolver el problema sin necesidad de estar sumando o restando o quitando algunos términos? La verdad es que este método no funciona siempre, no funciona para todos los polinomios. Pero lo que sí podemos hacer, debido a que este polinomio tiene solamente coeficientes enteros, debido a que a es un entero, es usar un método conocido como el método de divisores binómicos. La solución 2 consiste en aplicar el método de divisores binómicos. ¿En qué consiste este método? Este método no es otra cosa que... Primero lo que debemos intentar es buscar las raíces de este polinomio. Las raíces de este polinomio van a estar dados, debido a que los coeficientes son enteros, por los divisores del término independiente entre los divisores del término del coeficiente principal. Entonces nosotros intentaríamos buscar raíces, básicamente como el coeficiente principal es 1, buscando los divisores del término independiente, y ellos serían 1, a al cuadrado y a al cubo, cada uno con su respectivo signo, más, menos.
¿no? A está en los enteros, a al cubo es como si fuese un 27, ¿no? Los divisores 27 serían 1, 3, 9, 27, cada uno con más menos. Lo que haríamos a continuación es probar cuál de ellos anula el polinomio. Si nosotros probamos con x igual a 1, nosotros tendríamos 1 más a al cubo menos 2a al cuadrado. Debido a que nosotros no sabemos el valor de a, no podríamos determinar el valor de esta expresión. Lo mismo pasaría si nosotros evaluamos x igual a menos 1. Sin embargo, si nosotros tomamos x igual a, lo que nos quedaría sería a al cubo más a al cubo menos 2a al cubo. Y esto claramente es 0. Lo que habríamos encontrado es que x menos a es un factor de ese polinomio. Es decir, que ese polinomio se puede expresar de la forma x menos a por algo. Lo único que tendríamos que hacer es determinar ese algo, que claramente tiene que ser un polinomio de grado 2, puesto que este es un polinomio de grado 3 y este es un polinomio de grado 1. Lo que podríamos utilizar es Horner. ¿Qué nos dice Horner? Horner simplemente es un método para dividir polinomios, el cual consiste de quedarnos con la información relevante, en este caso los coeficientes. El coeficiente del x al cubo sería 1, el coeficiente del x al cuadrado en ese polinomio sería 0, de x sería menos 2a al cuadrado, y el término independiente sería igual a al cubo. Finalmente, el coeficiente principal del polinomio este de acá, en este caso el divisor sería 1, y luego después tenemos que cambiar de signo, como ya habíamos visto en clases previas. Finalmente, lo único que tendríamos que hacer es seguir los pasos de Horner. Ese nos dice que lo que tenemos que hacer es dividir 1 entre 1, nos daría 1, 1 por a nos daría a más 0 nos daría a por a es a al cuadrado, menos 2a al cuadrado más a al cuadrado es menos a al cuadrado, y finalmente menos a al cuadrado por a es menos a al cubo. Evidentemente nos tenía que quedar residuo 0, puesto que sabíamos que x menos a era un factor. Lo que acabamos de encontrar es el otro factor que no conocíamos. Él sería el coeficiente del x al cuadrado, él sería el coeficiente del x y él sería el que acompañaría al término independiente. De tal manera que tendríamos 1 por x al cuadrado más a por x menos a al cuadrado. La respuesta es exactamente la misma que la de arriba. Noten que las respuestas coinciden. Y este polinomio ya no lo podríamos factorizar más, puesto que el discriminante es igual a 5a al cuadrado. Nos daría como raíces números irracionales y nosotros queremos que el polinomio esté factorizado en los enteros. Bueno, esas serían las dos formas que tenemos para factorizar el polinomio en z de x.